El doctor Estrada soltó el transductor del ultrasonido y retrocedió 2 pasos, su rostro completamente pálido mientras sus manos temblaban sin control. Lo que aquella yegua gigante llevaba en su vientre no aparecía en ningún libro de medicina veterinaria del mundo, y lo que estaba por nacer cambiaría para siempre todo lo que la ciencia creía saber sobre los caballos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comenzamos. En las vastas tierras de la Hacienda Los Álamos, ubicada en el corazón de Jalisco, existía una yegua que desafiaba toda lógica conocida. Su nombre era Emperatriz, y no había alma en aquella región que no hubiera escuchado hablar de ella. Medía casi 2 metros hasta la cruz, una altura extraordinaria que la convertía en un espécimen único en todo México. Su pelaje castaño brillaba bajo el sol como si estuviera hecho de cobre fundido, y sus ojos, de un marrón profundo, parecían contener secretos que ningún ser humano podría jamás comprender. Los trabajadores de la hacienda la miraban con una mezcla de admiración y respeto, pues había algo en aquella yegua gigante que trascendía lo ordinario, algo casi místico que hacía que los hombres más curtidos del campo guardaran silencio cuando ella pasaba cerca. Don Aurelio Mendoza, el dueño de la hacienda, había adquirido a Emperatriz 5 años atrás en una subasta en la que nadie más se atrevió a pujar por ella. La consideraban demasiado grande, demasiado difícil de manejar, demasiado costosa de alimentar. Pero don Aurelio, un hombre de 73 años con las manos curtidas por décadas de trabajo y el corazón endurecido por las pérdidas de la vida, vio algo diferente en aquellos ojos enormes. Vio soledad, vio una criatura magnífica que el mundo había rechazado simplemente por ser diferente, y en ese momento, sin pensarlo 2 veces, levantó la mano y ofreció una cantidad que dejó a todos los presentes boquiabiertos. Desde entonces, Emperatriz se había convertido en el alma de Los Álamos. Don Aurelio, quien había perdido a su esposa Elena hacía una década y cuyos hijos vivían en la ciudad sin interés alguno por la vida del campo, encontró en la yegua gigante una compañera silenciosa que llenaba el vacío de sus días. Cada mañana, sin importar el clima, el anciano caminaba hasta el establo principal para saludarla, llevándole manzanas frescas y hablándole de sus recuerdos, de sus sueños perdidos, de las cosas que jamás le contaría a otro ser humano. Emperatriz escuchaba, siempre escuchaba, inclinando su enorme cabeza hacia él como si cada palabra tuviera un significado profundo. Aquella primavera, sin embargo, algo cambió. Don Aurelio notó que el vientre de Emperatriz comenzaba a crecer de manera inusual. Al principio pensó que quizás estaba comiendo demasiado, que tal vez los trabajadores le estaban dando más alimento del necesario. Pero cuando el crecimiento continuó y la yegua comenzó a mostrar signos de incomodidad, el anciano supo que algo más estaba ocurriendo. Llamó a Martín, su capataz de confianza, un hombre de 50 años que había trabajado con caballos toda su vida. Martín observó a Emperatriz durante varios minutos, caminando a su alrededor, tocando su vientre con manos expertas, y finalmente miró a don Aurelio con expresión seria. «Está preñada, patrón. Y por el tamaño de su vientre, diría que lleva más de un potro ahí dentro». Don Aurelio sintió que el corazón le daba un vuelco. Los embarazos gemelares en yeguas eran extremadamente raros y peligrosos. La mayoría de los veterinarios recomendaban terminar con uno de los embriones para asegurar la supervivencia de la madre y del potro restante. Pero Emperatriz no era una yegua cualquiera, y don Aurelio no era el tipo de hombre que tomaba decisiones a la ligera. Esa misma tarde, el anciano hizo una llamada al doctor Ricardo Estrada, el veterinario más reconocido de la región.
El doctor Estrada había dedicado 30 años de su vida al cuidado de caballos y había visto prácticamente todo lo que se podía ver en su profesión. Su reputación era impecable y los criadores más importantes del país solicitaban sus servicios. Cuando escuchó la descripción de don Aurelio sobre Emperatriz y su posible embarazo gemelar, el doctor guardó silencio por varios segundos antes de responder. «Estaré ahí mañana a primera hora», dijo con voz grave. «No haga nada hasta que yo llegue». La noche anterior a la visita del veterinario, don Aurelio no pudo dormir. Se quedó sentado en el porche de su casa, mirando hacia el establo donde Emperatriz descansaba. Las estrellas brillaban con intensidad sobre el cielo de Jalisco, y el silencio del campo era interrumpido únicamente por el canto lejano de los grillos. El anciano pensaba en todo lo que aquella yegua significaba para él, en cómo su presencia había transformado los últimos años de su vida, en cómo no podría soportar perderla. «Vas a estar bien», murmuró hacia la oscuridad, como si sus palabras pudieran llegar hasta ella. «Yo me voy a asegurar de eso». Cuando el sol comenzó a asomarse por las montañas, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, don Aurelio ya estaba de pie junto al portón principal, esperando al doctor Estrada. El veterinario llegó poco después en una camioneta blanca equipada con todo el equipo necesario para realizar exámenes completos. Era un hombre de complexión robusta, con cabello entrecano y una mirada que transmitía tanto conocimiento como compasión. A su lado venía su asistente, una joven llamada Lucía que estaba completando su residencia y que observaba todo con ojos curiosos y atentos. «Buenos días, don Aurelio», saludó el doctor mientras bajaba de la camioneta. «He pensado en su yegua toda la noche. Si realmente está gestando gemelos, necesitamos actuar con mucha precaución». Don Aurelio asintió y los guió hacia el establo sin perder tiempo. Cuando el doctor Estrada vio a Emperatriz por primera vez, se detuvo en seco. En todos sus años de carrera, jamás había visto una yegua de semejante tamaño. La magnificencia del animal lo dejó sin palabras durante varios segundos, hasta que finalmente recuperó la compostura y se acercó lentamente. El doctor Estrada se acercó a Emperatriz con movimientos lentos y calculados, consciente de que un animal de su tamaño podría reaccionar de manera impredecible ante la presencia de extraños. Sin embargo, la yegua permaneció tranquila, observándolo con aquellos ojos profundos que parecían evaluar cada uno de sus gestos. Lucía, la asistente, comenzó a descargar el equipo de ultrasonido de la camioneta, mientras el veterinario realizaba un examen físico preliminar. Palpó el vientre de Emperatriz con manos expertas, sintiendo la tensión de los músculos, la firmeza de la piel estirada, y algo más que lo hizo fruncir el ceño con preocupación. «Nunca había visto algo así», murmuró más para sí mismo que para los demás. Don Aurelio, que observaba desde la entrada del establo con el corazón en un puño, dio un paso adelante. «¿Qué significa eso, doctor?». El doctor Estrada no respondió inmediatamente. En lugar de eso, continuó su examen, presionando diferentes puntos del abdomen de la yegua, escuchando con su estetoscopio, tomando notas mentales de cada anomalía que detectaba. Finalmente, se volvió hacia Lucía y le indicó que trajera el equipo de ultrasonido sin más demora. Mientras preparaban el aparato, Martín el capataz llegó al establo acompañado de otros 2 trabajadores que habían escuchado rumores sobre la visita del famoso veterinario. Se mantuvieron a una distancia respetuosa, pero sus rostros reflejaban la misma preocupación que sentía don Aurelio. Emperatriz era querida por todos en la hacienda, y la posibilidad de que algo malo le ocurriera pesaba sobre ellos como una nube oscura. El doctor Estrada conectó el equipo de ultrasonido y aplicó el gel conductor sobre el vientre de Emperatriz.
La yegua se estremeció ligeramente ante la sensación fría, pero no se movió de su lugar. Parecía entender, de alguna manera instintiva, que aquellas personas estaban tratando de ayudarla. El veterinario tomó el transductor y comenzó a deslizarlo sobre la piel de la yegua, observando la pantalla del monitor con una concentración absoluta. Las imágenes en blanco y negro comenzaron a formarse, revelando el interior del vientre de Emperatriz como un mapa de sombras y luces. Durante los primeros minutos, el doctor Estrada no dijo nada. Su rostro permanecía impasible mientras ajustaba los controles del equipo y movía el transductor de un lado a otro buscando diferentes ángulos. Lucía observaba la pantalla por encima de su hombro y poco a poco su expresión comenzó a cambiar de curiosidad profesional a algo que se parecía mucho al asombro. Don Aurelio, incapaz de soportar el silencio, finalmente habló con voz temblorosa. «Por favor, doctor, dígame qué está viendo». El doctor Estrada levantó una mano pidiendo silencio sin apartar los ojos de la pantalla. «Necesito un momento», dijo con voz tensa. «Esto no puede ser lo que estoy viendo». Continuó moviendo el transductor, capturando imagen tras imagen, y con cada nueva perspectiva su expresión se volvía más incrédula. Lucía había llevado su mano a la boca, conteniendo una exclamación que amenazaba con escapar de sus labios. Los trabajadores que observaban desde la entrada intercambiaban miradas nerviosas, sin entender qué estaba ocurriendo, pero sintiendo la tensión que se acumulaba en el ambiente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el doctor Estrada se apartó del equipo y se quedó mirando al vacío durante varios segundos. Cuando se volvió hacia don Aurelio, su rostro había perdido todo color. En 30 años de carrera, comenzó con voz apenas audible: «He visto cosas que desafían la explicación. He asistido partos imposibles. He salvado animales que todos daban por perdidos. He presenciado recuperaciones milagrosas. Pero esto…» Hizo una pausa y negó con la cabeza lentamente. «Esto es algo que jamás creí posible». Don Aurelio sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en la pared del establo para no caer. «¿Qué es, doctor? ¿Qué tiene mi yegua?» El doctor Estrada respiró profundamente antes de continuar. «Emperatriz efectivamente está gestando gemelos, como sospechábamos. Pero eso no es lo extraordinario. Lo que acabo de ver en esa pantalla desafía todo lo que sabemos sobre la reproducción equina. Los embriones, don Aurelio, los embriones no son normales». El anciano sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quiere decir con que no son normales?» El veterinario se acercó al monitor y señaló las imágenes congeladas en la pantalla. «Mire aquí», dijo indicando una sombra particular. «Esto es un embrión equino. Puede ver la forma característica, el desarrollo de las extremidades, la cabeza. Todo parece normal a primera vista. Pero ahora mire esto». Movió el cursor hacia otra parte de la imagen, donde se veía una segunda forma, similar pero diferente de maneras sutiles que solo un ojo entrenado podría detectar. «No entiendo», confesó don Aurelio acercándose a la pantalla con ojos entrecerrados. «¿Qué estoy viendo exactamente?» El doctor Estrada guardó silencio durante un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Lucía, que había permanecido callada hasta entonces, finalmente habló con voz temblorosa. «Doctor, ¿esto es realmente lo que creo que es?» El veterinario asintió lentamente, sin apartar la mirada de las imágenes. «Me temo que sí, Lucía, y honestamente no tengo idea de cómo es posible». El establo quedó sumido en un silencio absoluto. Incluso Emperatriz parecía haber percibido la gravedad del momento, pues permanecía completamente inmóvil, con sus grandes ojos fijos en el grupo de humanos que la rodeaba.
Don Aurelio, desesperado por entender, tomó al doctor Estrada por el brazo. «Por favor», dijo con voz suplicante, «necesito saber qué está pasando con mi yegua». El veterinario lo miró directamente a los ojos, y en su mirada había una mezcla de fascinación científica y genuina incredulidad. «Don Aurelio, lo que estoy viendo en esta pantalla no debería ser posible», comenzó el doctor Estrada con voz grave. «Los dos embriones que Emperatriz lleva en su vientre son gemelos, sí, pero no son gemelos ordinarios. Uno de ellos presenta un desarrollo completamente normal para una gestación equina de este tiempo. El otro, sin embargo, muestra características que jamás he visto en ningún caballo». El anciano sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a girar. Se aferró con más fuerza a la pared del establo mientras intentaba procesar las palabras del veterinario. Lucía se acercó al monitor y señaló una serie de mediciones que aparecían en la esquina de la pantalla. «Doctor, las proporciones no coinciden con ningún registro que hayamos estudiado. La estructura ósea, el desarrollo craneal, todo está fuera de los parámetros conocidos». El doctor Estrada asintió con expresión sombría. «Lo sé. He revisado las imágenes 3 veces pensando que el equipo estaba fallando, pero no hay error. Esto es real». Martín, el capataz, se atrevió a romper el silencio que había caído sobre el grupo. «Disculpe, doctor, pero los que no entendemos de medicina necesitamos que nos explique claramente qué está pasando. ¿Está diciendo que hay algo malo con los potrillos?». El veterinario se pasó una mano por el rostro, visiblemente agotado a pesar de que apenas era media mañana. «No estoy diciendo que haya algo malo exactamente. Estoy diciendo que hay algo inexplicable. Uno de los embriones está desarrollándose de una manera que desafía todo lo que la ciencia veterinaria conoce sobre los equinos». Don Aurelio finalmente encontró la fuerza para hablar. «¿Va a sobrevivir? ¿Va a poder dar a luz sin problemas?». El doctor Estrada guardó silencio durante un momento que pareció eterno. «Honestamente, no lo sé. Los embarazos gemelares en yeguas ya son de alto riesgo por sí mismos. La mayoría de las veces recomendamos reducir la gestación a un solo embrión para proteger a la madre, pero en este caso, dado lo que estoy viendo, no me atrevería a intervenir sin entender primero qué estamos enfrentando». El sol había subido considerablemente en el cielo cuando el doctor Estrada decidió realizar una segunda serie de estudios más detallados. Pidió que trajeran más equipo de su camioneta y que prepararan un área del establo con mejor iluminación. Emperatriz, a pesar de toda la actividad a su alrededor, mantenía una calma sorprendente. De vez en cuando giraba su enorme cabeza hacia don Aurelio, como buscando reaseguramiento en la presencia del anciano que tanto la quería. Durante las siguientes horas, el doctor Estrada trabajó sin descanso. Tomó muestras de sangre, realizó mediciones adicionales, capturó docenas de imágenes de ultrasonido desde diferentes ángulos. Lucía documentaba todo meticulosamente en su tablet, consciente de que lo que estaban presenciando podría tener implicaciones enormes para la comunidad científica. Los trabajadores de la hacienda se turnaban para asomarse al establo, curiosos por saber qué estaba ocurriendo, pero temerosos de interrumpir el trabajo del veterinario. Cerca del mediodía, don Aurelio ordenó que trajeran comida y bebidas para todos. El doctor Estrada apenas tocó su almuerzo, demasiado absorto en los datos que había recopilado. Miraba las imágenes una y otra vez en su computadora portátil, comparándolas con fotografías de su archivo personal, buscando algún precedente que pudiera explicar lo que estaba viendo. Pero cuanto más buscaba, más evidente se hacía que estaban ante algo completamente nuevo. «Doctor», dijo Lucía acercándose con cautela, «he estado revisando la literatura científica en mi teléfono y no encuentro ningún caso documentado que se parezca a esto». El veterinario asintió sin sorpresa. «No lo vas a encontrar porque no existe».
Lo que esta yegua lleva en su vientre va a reescribir los libros de texto si logramos que llegue a término. La joven asistente lo miró con una mezcla de emoción y preocupación. ¿Qué vamos a hacer entonces? Antes de que el doctor pudiera responder, don Aurelio se acercó a ellos con paso decidido. Había pasado la última hora sentado junto a Emperatriz, acariciando su cuello y hablándole en voz baja como solía hacer cada mañana. Ahora su rostro mostraba una determinación que contrastaba con la fragilidad de su edad avanzada. Vamos a hacer todo lo necesario para que mi yegua y sus crías sobrevivan, dijo con voz firme. No me importa lo que cueste, ni lo que tengamos que hacer. Emperatriz confía en mí, y no voy a fallarle. El doctor Estrada miró al anciano con respeto. Don Aurelio, tiene que entender que esto va más allá de mis capacidades. Necesito consultar con colegas, con especialistas en genética equina, posiblemente con universidades que tengan equipos de investigación avanzados. Esto no es algo que pueda manejar solo. El anciano asintió lentamente. Haga lo que tenga que hacer, doctor. Llame a quien tenga que llamar. Pero le pido una cosa, discreción. No quiero que mi yegua se convierta en un espectáculo de circo. Esa noche, después de que el doctor Estrada y Lucía se marcharan con la promesa de regresar en pocos días con más recursos y posiblemente con otros expertos, don Aurelio se quedó solo en el establo con Emperatriz. La luna llena iluminaba el interior a través de las ventanas altas, proyectando sombras plateadas sobre el pelaje brillante de la yegua. El anciano acercó una silla vieja y se sentó junto a ella, tomando su enorme cabeza entre sus manos arrugadas. «¿Qué secretos guardas, mi reina?», susurró mientras acariciaba su crin. «¿Qué misterio llevas dentro de ti?». Emperatriz resopló suavemente y acercó su hocico al pecho del anciano, como si quisiera consolarlo. En ese momento, don Aurelio sintió algo que no podía explicar, una certeza profunda de que lo que estaba por venir cambiaría sus vidas para siempre. Los días que siguieron fueron los más largos que don Aurelio había experimentado en toda su vida. Cada mañana despertaba antes del amanecer y caminaba hasta el establo para verificar que Emperatriz estuviera bien. La yegua, ajena a la tormenta de preocupaciones que se arremolinaba a su alrededor, continuaba con su rutina habitual, comiendo, descansando y observando el mundo con aquella mirada serena que tanto reconfortaba al anciano. Su vientre seguía creciendo a un ritmo que incluso los trabajadores más experimentados de la hacienda consideraban inusual, y cada día que pasaba aumentaba la tensión en los álamos. El doctor Estrada llamaba cada noche para informar sobre sus avances. Había contactado a 3 especialistas en reproducción equina, 2 genetistas de renombre y un investigador de la Universidad Nacional que había dedicado su carrera al estudio de anomalías en mamíferos grandes. Todos habían mostrado un interés inmediato cuando el veterinario les describió las imágenes del ultrasonido, aunque la mayoría se mostraba escéptico hasta que pudieran ver la evidencia con sus propios ojos. El doctor había enviado copias de las imágenes a cada uno de ellos bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, respetando el deseo de don Aurelio de mantener el asunto en privado. Una semana después de la visita inicial, el doctor Estrada regresó a la hacienda acompañado de la doctora Carmen Villanueva, una genetista de 55 años, cuyo trabajo sobre mutaciones espontáneas en equinos era reconocido internacionalmente. La doctora Villanueva era una mujer de estatura pequeña, pero presencia imponente, con cabello canoso recogido en un moño severo y ojos penetrantes que parecían analizar todo lo que veían. Cuando entró al establo y vio a Emperatriz por primera vez, se detuvo en seco igual que lo había hecho el doctor Estrada días atrás. «Dios mío», murmuró mientras se acercaba lentamente a la yegua.
Las fotografías no le hacen justicia. Es magnífica. Don Aurelio, que había estado esperando ansiosamente su llegada, se adelantó para saludarla. Doctora Villanueva, gracias por venir. El doctor Estrada me ha dicho que usted es la mejor en su campo. La genetista sonrió levemente sin apartar los ojos de Emperatriz. El doctor Estrada es muy amable, pero debo confesar que vine más por curiosidad científica que por cualquier otra cosa. Lo que me mostró en esas imágenes es simplemente imposible según todo lo que conocemos. Durante las siguientes horas, la doctora Villanueva realizó sus propios exámenes con un equipo de ultrasonido más avanzado que había traído especialmente para la ocasión. El doctor Estrada y Lucía asistían, mientras don Aurelio observaba desde un rincón del establo, rezando en silencio para que las noticias fueran mejores de lo que temía. La genetista trabajaba en silencio absoluto, su concentración era tan intensa que nadie se atrevía a interrumpirla. De vez en cuando murmuraba algo ininteligible y tomaba notas en una pequeña libreta que llevaba en el bolsillo de su bata. Cuando finalmente terminó, la doctora Villanueva se alejó del equipo y se quedó mirando a Emperatriz durante varios minutos sin decir palabra. El doctor Estrada, incapaz de soportar más el suspenso, finalmente preguntó lo que todos querían saber. Carmen, ¿qué opinas? ¿Es lo que pensábamos? La genetista se volvió hacia él con una expresión que mezclaba fascinación y desconcierto. Es mucho más de lo que pensábamos, Ricardo. Mucho más. Se acercó al grupo y comenzó a explicar con voz pausada, pero cargada de emoción contenida. Los dos embriones son genéticamente distintos, lo cual confirma que son gemelos disigóticos, es decir, provienen de dos óvulos diferentes fertilizados por dos espermatozoides diferentes. Esto en sí mismo ya es raro en yeguas, pero no imposible. Lo que hace único este caso es la composición genética del segundo embrión. Don Aurelio dio un paso adelante con el corazón latiendo desbocado. ¿Qué tiene de especial? La doctora Villanueva lo miró directamente a los ojos antes de responder. El segundo embrión presenta una combinación de genes que, según nuestro conocimiento actual, no debería poder existir. Hay secuencias en su ADN que no corresponden a ninguna raza equina conocida, ni siquiera a ningún équido registrado en las bases de datos genéticas mundiales. Es como si este embrión llevara información genética de un ancestro que creíamos extinto hace miles de años. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Incluso los sonidos del campo parecieron desvanecerse, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Don Aurelio sintió que las piernas le temblaban y tuvo que sentarse en un fardo de paja cercano. ¿Está diciendo que mi yegua lleva dentro algo que no debería existir? La doctora Villanueva negó suavemente con la cabeza. No estoy diciendo que no debería existir. Estoy diciendo que no entendemos cómo puede existir. Hay una diferencia importante. El doctor Estrada intervino con voz preocupada. Carmen, ¿qué significa esto para el embarazo? ¿Para la salud de Emperatriz? La genetista suspiró profundamente antes de responder. Honestamente, no lo sé. Nunca hemos tenido un caso como este para estudiar. El embrión parece estar desarrollándose de manera saludable, pero su tamaño y sus características son completamente atípicas. Si llega a término, el parto será extremadamente complicado. Estamos hablando de un potro que podría ser significativamente más grande de lo normal. Emperatriz, como si hubiera entendido cada palabra, emitió un relincho suave y giró su cabeza hacia don Aurelio. El anciano se levantó con esfuerzo y caminó hasta ella, apoyando su frente contra la de la yegua en un gesto de intimidad que había repetido miles de veces. No importa lo que pase, susurró, vamos a enfrentar esto juntos.
Las semanas siguientes transformaron la hacienda Los Álamos en una especie de centro de investigación improvisado. La doctora Villanueva había decidido quedarse indefinidamente, instalándose en una de las habitaciones de huéspedes de la casa principal con el permiso de don Aurelio. El doctor Estrada visitaba cada 3 días para monitorear el progreso del embarazo, y Lucía prácticamente se había mudado al establo, donde pasaba horas observando a Emperatriz y documentando cada cambio en su comportamiento y condición física. La noticia del caso extraordinario se había filtrado parcialmente en círculos académicos, y el teléfono de la doctora Villanueva no dejaba de sonar con llamadas de colegas curiosos que querían más información. Don Aurelio observaba toda esta actividad con sentimientos encontrados. Por un lado, agradecía la dedicación de los científicos y la atención que Emperatriz estaba recibiendo. Por otro, temía que su querida yegua se convirtiera exactamente en lo que había pedido evitar: un objeto de estudio, una curiosidad científica despojada de la dignidad que merecía todo ser vivo. Cada noche, cuando los investigadores se retiraban a descansar, el anciano caminaba hasta el establo y se sentaba junto a Emperatriz en silencio, recordándole con su presencia que para él seguía siendo lo que siempre había sido: su compañera, su amiga, el ser que había llenado de propósito sus últimos años. El vientre de Emperatriz había alcanzado proporciones que asombraban incluso a los veterinarios más experimentados. La yegua se movía con dificultad, y don Aurelio había ordenado que se le preparara un área especial del establo con paja extra suave y acceso constante a agua fresca. Los trabajadores de la hacienda se turnaban para vigilarla durante las noches, alertas a cualquier señal de que el parto pudiera estar comenzando. La tensión en el aire era palpable, una mezcla de anticipación y temor que afectaba a todos los que habían sido tocados por la historia de Emperatriz. Una mañana, mientras la doctora Villanueva realizaba su examen rutinario, notó algo que la hizo detener el transductor del ultrasonido abruptamente. Su rostro, normalmente impasible y profesional, mostró una expresión de alarma que no pasó desapercibida para nadie. «¿Qué ocurre?», preguntó el doctor Estrada, acercándose rápidamente al monitor. La genetista señaló una sección de la imagen donde se podía ver claramente el segundo embrión, aquel que había causado tanta conmoción semanas atrás. «Se ha movido», dijo con voz tensa, «y ha crecido significativamente desde el último examen. A este ritmo, no sé si Emperatriz podrá soportar el parto». Don Aurelio, que había estado observando desde la entrada del establo, sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué podemos hacer?», preguntó con voz quebrada. «Tiene que haber algo que podamos hacer». La doctora Villanueva intercambió una mirada con el doctor Estrada antes de responder. «Hay opciones, pero ninguna es ideal. Podríamos intentar una cesárea programada, lo cual nos daría más control sobre el proceso. Pero dada la anatomía única de Emperatriz y el tamaño proyectado de los potros, la cirugía sería extremadamente riesgosa». El doctor Estrada añadió con tono grave: «La otra opción sería dejar que la naturaleza siga su curso y estar preparados para intervenir si algo sale mal durante el parto natural. Pero debo ser honesto con usted, don Aurelio. Las probabilidades de que todo salga bien son muy bajas. Estamos en territorio completamente desconocido». El anciano se acercó a Emperatriz y acarició su cuello con ternura. La yegua, como si percibiera la angustia de su dueño, inclinó su enorme cabeza y la apoyó suavemente contra su pecho. En ese momento, don Aurelio tomó una decisión que sorprendió a todos. «Confío en ella»,
dijo con voz firme que contrastaba con las lágrimas que brillaban en sus ojos. Emperatriz ha demostrado ser extraordinaria en todo sentido. Si alguien puede lograr lo imposible, es ella. Dejemos que la naturaleza siga su curso, pero estemos preparados para ayudarla en todo lo que necesite. La doctora Villanueva asintió lentamente, respetando la decisión del anciano aunque su rostro reflejaba preocupación. Entonces necesitaremos más recursos. Voy a contactar a un equipo quirúrgico especializado que pueda estar aquí durante el parto por si necesitamos intervenir de emergencia. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Un equipo de 5 veterinarios adicionales llegó desde la Ciudad de México, trayendo consigo equipo médico de última generación. Se instaló una carpa temporal junto al establo que funcionaría como quirófano de emergencia si era necesario. Generadores, luces, instrumentos quirúrgicos, medicamentos. Todo fue dispuesto con precisión militar mientras Emperatriz observaba la actividad con su característica calma. Don Aurelio apenas dormía, pasando la mayor parte de las noches junto a su yegua, hablándole de los días felices que vendrían cuando todo esto terminara. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender pintando el cielo de tonos anaranjados, Martín el capataz se acercó a don Aurelio con expresión seria. «Patrón, hay algo que debe saber. Los hombres están hablando. Dicen que lo que está pasando aquí no es natural, que Emperatriz está maldita o algo peor. Algunos tienen miedo de acercarse al establo». El anciano frunció el ceño con disgusto. «Supersticiones», murmuró. «Emperatriz no está maldita. Es un milagro, no una maldición. Asegúrate de que los hombres entiendan eso». Pero mientras Martín se alejaba, don Aurelio no pudo evitar preguntarse si acaso había algo de verdad en los temores de sus trabajadores. ¿Qué fuerza había creado la vida que crecía dentro de Emperatriz? ¿Y qué significaría para el mundo cuando finalmente naciera? La noche del 15º día de octubre llegó con una tormenta que azotaba las tierras de Jalisco, con una furia que los habitantes más viejos del pueblo no recordaban haber visto jamás. Los relámpagos iluminaban el cielo como si el universo mismo estuviera en guerra, y los truenos sacudían los cimientos de la hacienda. Los álamos con una violencia que hacía temblar las ventanas. Don Aurelio, que había estado intentando descansar en su habitación por insistencia de la doctora Villanueva, se levantó de golpe cuando un trueno particularmente intenso hizo vibrar toda la casa. Algo en su interior le decía que aquella noche sería diferente, que el momento que todos habían estado esperando y temiendo finalmente había llegado. Se vistió apresuradamente y salió al porche, donde la lluvia caía en cortinas tan densas que apenas podía ver el establo a unos 50 metros de distancia. Un relincho penetrante cortó el aire, un sonido que don Aurelio reconoció inmediatamente como el de Emperatriz, pero cargado de una urgencia que nunca antes había escuchado. Sin pensarlo 2 veces, el anciano bajó los escalones y comenzó a correr hacia el establo, ignorando la lluvia que lo empapaba en segundos y el barro que amenazaba con hacerlo resbalar a cada paso. Cuando llegó al establo, encontró una escena de caos controlado. Lucía estaba junto a Emperatriz, tratando de calmarla mientras la yegua se movía inquieta de un lado a otro del amplio espacio que le habían preparado. El doctor Estrada, que había decidido quedarse en la hacienda aquella noche por precaución, examinaba rápidamente a la yegua con expresión grave. La doctora Villanueva hablaba por teléfono con voz urgente, dando instrucciones al equipo quirúrgico para que se preparara de inmediato. Los trabajadores de la hacienda que estaban de guardia observaban desde las sombras, sus rostros iluminados intermitentemente por los relámpagos que se filtraban a través de las ventanas. «Ha comenzado», anunció el doctor Estrada cuando vio entrar a don Aurelio.
El parto está en curso, pero algo no está bien. La posición de los potros es complicada y Emperatriz está mostrando signos de estrés extremo. El anciano se abrió paso hasta llegar junto a su yegua, que al verlo pareció calmarse ligeramente. Sus ojos enormes buscaron los de don Aurelio con una expresión que el hombre interpretó como una súplica silenciosa. «Estoy aquí, mi reina», susurró mientras acariciaba su cuello empapado de sudor. «Estoy aquí contigo». La doctora Villanueva colgó el teléfono y se acercó con expresión determinada. «El equipo estará listo en 15 minutos. Si las cosas se complican más, tendremos que proceder con la cesárea de emergencia. Pero, don Aurelio, necesito que entienda algo. En el estado actual de Emperatriz, cualquier intervención quirúrgica conlleva un riesgo enorme. No puedo garantizarle que sobreviva». Don Aurelio cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de aquellas palabras como una losa sobre su pecho. Cuando los abrió, su mirada era firme. «Hagan lo que tengan que hacer. Confío en ustedes». Las siguientes 2 horas fueron las más largas de la vida de todos los presentes. Emperatriz luchaba con todas sus fuerzas, su cuerpo gigantesco tensándose con cada contracción, mientras los veterinarios trabajaban frenéticamente para ayudarla. El primer potro, el que habían identificado como normal en los ultrasonidos, comenzó a emerger alrededor de la medianoche. Era una potranca hermosa, de pelaje oscuro como su madre, que llegó al mundo con un relincho débil pero saludable. Lucía la recibió con manos expertas y la apartó cuidadosamente para limpiarla, mientras el resto del equipo se concentraba en lo que vendría después. «Ahora viene el segundo», anunció el doctor Estrada con voz tensa. «Necesito que todos estén preparados. No sabemos qué esperar». Don Aurelio no se había movido del lado de Emperatriz, sosteniendo su cabeza y hablándole en susurros constantes de aliento y amor. La yegua estaba agotada, sus flancos subían y bajaban con respiraciones cada vez más laboriosas, pero en sus ojos aún brillaba esa chispa de determinación que siempre la había caracterizado. «Vamos, mi valiente», la animaba el anciano. «Un esfuerzo más, solo uno más». Lo que ocurrió a continuación quedaría grabado para siempre en la memoria de todos los que estuvieron presentes aquella noche tormentosa. Cuando el segundo potro comenzó a emerger, un silencio absoluto cayó sobre el establo, tan profundo que incluso la tormenta pareció contenerse por un instante. La criatura que estaban haciendo era diferente a cualquier cosa que hubieran visto antes. Su tamaño era considerablemente mayor que el de un potro normal, y su pelaje, en lugar del castaño esperado, era de un blanco puro que parecía brillar con luz propia incluso en la penumbra del establo. «Dios santo», murmuró la doctora Villanueva, llevándose una mano a la boca. El doctor Estrada se había quedado paralizado, sus manos suspendidas en el aire como si hubiera olvidado cómo moverse. Lucía dejó caer el paño con el que había estado limpiando a la primera potranca y se quedó mirando con ojos desorbitados. Incluso los trabajadores de la hacienda, hombres curtidos que habían visto nacer cientos de animales a lo largo de sus vidas, retrocedieron involuntariamente ante la visión que tenían frente a ellos. El potro blanco terminó de nacer y se quedó inmóvil por un momento en la paja, su pecho moviéndose apenas perceptiblemente. Don Aurelio, sin soltar a Emperatriz, se inclinó para ver mejor a la criatura que su yegua había traído al mundo. Lo que vio le robó el aliento y le hizo preguntarse si acaso estaba soñando. El potro blanco no era simplemente diferente en color o tamaño. Su estructura física desafiaba todo lo que los expertos presentes conocían sobre la anatomía equina. Sus patas eran más largas y delgadas de lo normal, pero transmitían una sensación de fuerza extraordinaria. Su cabeza tenía proporciones que recordaban a las antiguas pinturas rupestres de caballos prehistóricos,
con una frente amplia y ojos de un azul tan intenso que parecían contener fragmentos del cielo mismo. Pero lo más impactante, lo que había dejado a todos sin palabras, era la marca que adornaba su frente, una mancha perfectamente circular de color dorado que brillaba como si estuviera hecha de metal precioso. «Esto no puede ser real», susurró la doctora Villanueva, acercándose con pasos temblorosos. «En toda la literatura científica, en todos los registros históricos, jamás se ha documentado algo semejante». El doctor Estrada, recuperándose lentamente de su estupor inicial, se arrodilló junto al potro para examinarlo más de cerca. El animal lo observaba con aquellos ojos imposibles, sin mostrar miedo alguno, como si estuviera evaluando al humano que tenía delante. Su respiración se había estabilizado y sus movimientos, aunque torpes como los de cualquier recién nacido, mostraban una gracia innata que resultaba hipnótica. Don Aurelio finalmente soltó a Emperatriz, que había colapsado exhausta sobre la paja después del tremendo esfuerzo del parto. La yegua respiraba con dificultad, pero sus ojos permanecían abiertos, fijos en sus dos crías con una expresión que solo podía describirse como orgullo maternal. El anciano caminó lentamente hacia el potro blanco, sintiendo que cada paso lo acercaba a algo sagrado, algo que trascendía su comprensión. Cuando se arrodilló junto a la criatura y extendió su mano arrugada hacia ella, el potro inclinó su cabeza y la apoyó suavemente contra su palma. En ese momento, don Aurelio sintió algo que jamás podría explicar con palabras. Una corriente de energía pareció fluir desde el potro hacia él, llenándolo de una calidez que disipó todos sus miedos y preocupaciones. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras contemplaba aquellos ojos azules que parecían contener toda la sabiduría del universo. «¿Quién eres tú?», murmuró con voz entrecortada. «¿De dónde vienes?». El potro, como si entendiera la pregunta, emitió un sonido suave que no se parecía a ningún relincho que el anciano hubiera escuchado jamás. La tormenta afuera había cesado tan abruptamente como había comenzado, y los primeros rayos del amanecer comenzaban a filtrarse a través de las ventanas del establo. La luz dorada del sol naciente cayó directamente sobre el potro blanco, y lo que ocurrió entonces hizo que varios de los presentes cayeran de rodillas. La marca dorada en la frente del animal comenzó a brillar con una intensidad cegadora, proyectando patrones de luz que danzaban por las paredes del establo como si fueran constelaciones en movimiento. Durante unos segundos que parecieron eternos, todos los que estaban allí sintieron que estaban presenciando algo divino, algo que pertenecía más al reino de los milagros que al de la ciencia. La doctora Villanueva fue la primera en recuperar la capacidad de hablar, aunque su voz temblaba notablemente. «Necesito tomar muestras», dijo casi para sí misma. «Necesito documentar todo esto. El mundo científico tiene que saber lo que ha nacido aquí esta noche». Pero cuando dio un paso hacia el potro, don Aurelio levantó una mano para detenerla. «Espere, doctora. Antes de que convirtamos a esta criatura en un experimento, necesitamos entender qué es lo que realmente tenemos aquí». El doctor Estrada, que había estado examinando a la primera potranca para asegurarse de que estuviera bien, se acercó al grupo con expresión pensativa. «Don Aurelio tiene razón, Carmen. No podemos simplemente tratar a este animal como un espécimen de laboratorio. Sea lo que sea, nació de Emperatriz, nació en esta hacienda y merece ser tratado con dignidad». La genetista pareció luchar internamente entre su instinto científico y su sentido de la ética, pero finalmente asintió con reluctancia. Durante las horas siguientes, el equipo médico se concentró en asegurar la salud de Emperatriz y sus dos crías. La yegua gigante, a pesar del agotamiento extremo,
Mostraba signos de recuperación que asombraban a los veterinarios. Su cuerpo, que había soportado un embarazo que debería haberla matado, parecía estar sanando a una velocidad inexplicable. La primera potranca, a quien don Aurelio decidió llamar Aurora en honor al amanecer que había seguido a su nacimiento, era perfectamente normal y saludable, una pequeña belleza que prometía heredar la magnificencia de su madre. El potro blanco, sin embargo, seguía siendo un enigma que nadie se atrevía a nombrar todavía. Mientras los demás descansaban, don Aurelio permanecía sentado junto a él, observando cómo la criatura daba sus primeros pasos tambaleantes. A diferencia de los potros normales, que tardaban horas en lograr ponerse de pie, este se había levantado apenas 30 minutos después de nacer. Sus movimientos eran cada vez más seguros, y cuando caminó hasta Emperatriz para alimentarse por primera vez, lo hizo con una elegancia que parecía imposible para un recién nacido. Martín el capataz se acercó a don Aurelio con una taza de café caliente y expresión preocupada. «Patrón, los hombres están inquietos. Algunos dicen que deberíamos llamar a un sacerdote, otros quieren marcharse de la hacienda. No saben qué pensar de lo que ha pasado aquí». Don Aurelio tomó el café y bebió un sorbo antes de responder. «Diles que no hay nada que temer. Lo que ha nacido aquí es un regalo, no una maldición, y quien no pueda aceptar eso, es libre de marcharse». Las noticias viajan rápido en los pueblos pequeños, y lo que había ocurrido en la hacienda Los Álamos no tardó en convertirse en el tema de conversación de toda la región. A pesar de los esfuerzos de don Aurelio por mantener la discreción, los trabajadores que habían presenciado el nacimiento no pudieron guardar silencio. Cada uno contó su versión de los hechos a familiares y amigos, y estas versiones se fueron transformando y exagerando con cada repetición, hasta que la historia del potro blanco, con la marca dorada, adquirió proporciones legendarias. Algunos decían que había nacido un ángel con forma de caballo, otros aseguraban que era una señal del fin de los tiempos, y los más supersticiosos murmuraban que don Aurelio había hecho un pacto con fuerzas oscuras. Una semana después del nacimiento, la tranquilidad de la hacienda se vio interrumpida por la llegada de visitantes inesperados. Primero fueron los curiosos del pueblo, que se acercaban al portón principal esperando ver con sus propios ojos al animal milagroso del que todos hablaban. Don Aurelio ordenó que se reforzara la seguridad y que nadie ajeno a la hacienda pudiera entrar sin su permiso explícito. Luego llegaron los periodistas, atraídos por los rumores que circulaban en las redes sociales. Un reportero de un canal de televisión local logró colarse hasta el establo antes de ser descubierto y expulsado, pero no sin antes capturar unas imágenes borrosas que pronto se viralizaron en internet. La doctora Villanueva, consciente de que ya no podían mantener el secreto por mucho tiempo, sugirió que era momento de tomar control de la narrativa. «Don Aurelio, debemos hacer una declaración oficial antes de que las especulaciones se salgan completamente de control», le dijo una mañana mientras desayunaban en el porche de la casa principal. «Si nosotros no explicamos lo que ha sucedido, otros lo harán por nosotros, y la verdad se perderá entre las mentiras y las exageraciones». El anciano escuchó sus palabras con expresión pensativa, pero no respondió inmediatamente. En lugar de eso, se levantó y caminó hasta el establo donde Emperatriz descansaba junto a sus dos crías. El potro blanco, al que don Aurelio había comenzado a llamar Milagro en la intimidad de sus pensamientos, había crecido a una velocidad asombrosa durante aquella primera semana. Ya era del tamaño de un potro de 2 meses, y sus movimientos habían adquirido una fluidez y elegancia que dejaban sin aliento a quienes lo observaban. Aurora, su hermana,
Era hermosa y saludable, pero al lado de Milagro parecía ordinaria, como una estrella junto al sol. Cuando don Aurelio entró al establo, Milagro levantó la cabeza y lo miró con aquellos ojos azules que parecían ver más allá de la superficie de las cosas. El anciano se acercó lentamente y se sentó en un fardo de paja, dejando que el potro se aproximara a su propio ritmo. «¿Qué debo hacer contigo?», preguntó en voz baja. «El mundo entero quiere saber quién eres, pero yo ni siquiera sé si debo dejar que te conozcan». Milagro caminó hasta él y apoyó su cabeza en el hombro del anciano, un gesto de confianza que derritió cualquier duda que pudiera quedar en el corazón de don Aurelio. Esa misma tarde, el anciano reunió a la doctora Villanueva, al doctor Estrada y a Martín en el comedor de la casa principal. «He tomado una decisión», anunció con voz firme. «No vamos a escondernos ni vamos a mentir, pero tampoco vamos a convertir a Milagro en un espectáculo. Permitiremos que un grupo selecto de científicos venga a estudiar lo que ha nacido aquí, pero bajo mis condiciones. El potro permanecerá en la hacienda, será tratado con dignidad, y cualquier descubrimiento que se haga será comunicado de manera responsable al mundo». La doctora Villanueva asintió con alivio. «Es una decisión sabia, don Aurelio. Tengo colegas de confianza en varias universidades que darían cualquier cosa por la oportunidad de estudiar a Milagro. Podemos crear un protocolo que proteja al animal mientras avanzamos en la comprensión de lo que representa». El doctor Estrada añadió su apoyo, ofreciéndose a coordinar los aspectos veterinarios de cualquier investigación que se realizara. Martín, siempre práctico, comenzó a enumerar las mejoras de seguridad que serían necesarias para proteger la hacienda de intrusos. Durante las semanas siguientes, Los Álamos se transformó en un centro de investigación sin precedentes. Llegaron genetistas de México, Estados Unidos y Europa, todos maravillados por la oportunidad de estudiar a una criatura que desafiaba todo lo conocido. Se instalaron equipos de monitoreo, se tomaron muestras de ADN, se realizaron estudios de comportamiento. Los resultados que iban emergiendo dejaban a los científicos más perplejos con cada nuevo descubrimiento. El código genético de Milagro contenía secuencias que no existían en ningún otro ser vivo conocido, secuencias que parecían ser vestigios de una línea evolutiva que se creía extinta hacía más de 10.000 años. Pero mientras el mundo científico hervía de emoción, don Aurelio se mantenía enfocado en lo que realmente importaba para él, el bienestar de Emperatriz y sus crías. Cada noche, cuando los investigadores se retiraban a sus habitaciones temporales y el silencio volvía a reinar en la hacienda, el anciano caminaba hasta el establo y se sentaba junto a su yegua gigante. Le hablaba de los viejos tiempos, de Helena, su esposa fallecida, de los sueños que había tenido y los que había abandonado. Emperatriz escuchaba con su paciencia infinita y Milagro observaba desde las sombras con aquellos ojos que parecían comprender cada palabra. 3 meses habían pasado desde aquella noche tormentosa que cambió para siempre el destino de la hacienda Los Álamos. El otoño había llegado a Jalisco pintando los campos de tonos dorados y ocres, y el aire fresco traía consigo el aroma de la tierra preparándose para el descanso invernal. Milagro había crecido hasta alcanzar un tamaño que rivalizaba con el de su madre, algo absolutamente imposible según todos los parámetros conocidos de desarrollo equino. Su pelaje blanco resplandecía bajo cualquier luz como si estuviera hecho de nieve recién caída, y la marca dorada en su frente había adquirido una definición aún más pronunciada, formando lo que algunos visitantes juraban que era un símbolo antiguo de significado desconocido. La comunidad científica internacional estaba revolucionada. Los artículos sobre el caso de Milagro se publicaban en las revistas más prestigiosas del mundo
y las solicitudes para visitar la hacienda llegaban por docenas cada día. La doctora Villanueva, que se había convertido en la portavoz oficial del equipo de investigación, pasaba horas respondiendo entrevistas y coordinando el acceso de nuevos científicos al sitio. El doctor Estrada había tenido que contratar a 3 veterinarios adicionales para manejar la carga de trabajo que representaba el monitoreo constante del animal. Todo el mundo quería saber más sobre el potro milagroso que había nacido de una yegua gigante en una hacienda remota de México. Sin embargo, en medio de toda esta vorágine de atención y descubrimientos, don Aurelio comenzaba a sentir el peso de sus años con una intensidad que no podía ignorar. Las noches sin dormir durante el embarazo de Emperatriz, el estrés de proteger a sus animales de la curiosidad del mundo, las emociones extremas que había experimentado en los últimos meses, todo había cobrado su factura en el cuerpo del anciano. Tosía más frecuentemente, sus pasos se habían vuelto más lentos y había mañanas en que le costaba un esfuerzo enorme levantarse de la cama. Pero cada día, sin importar cómo se sintiera, caminaba hasta el establo para ver a Emperatriz, a Aurora y a Milagro. Una tarde, mientras observaba a Milagro trotar por el corral con una gracia que quitaba el aliento, don Aurelio sintió un dolor agudo en el pecho que lo obligó a sentarse abruptamente en una banca cercana. Lucía, que estaba tomando notas sobre el comportamiento del potro, corrió hacia él con expresión alarmada. «Don Aurelio, ¿se encuentra bien? ¿Debería llamar al doctor?» El anciano levantó una mano temblorosa para detenerla. «Estoy bien, hija. Solo necesito un momento para recuperar el aliento». Pero sus ojos decían otra cosa, y Lucía no era la única que lo había notado. Milagro, que había estado al otro lado del corral, dejó de trotar y giró su cabeza hacia donde estaba don Aurelio. Durante un momento pareció evaluar la situación con aquella inteligencia sobrenatural que tanto desconcertaba a los científicos. Luego, con pasos decididos, caminó directamente hacia el anciano, ignorando las barreras del corral como si no existieran. Los investigadores que observaban quedaron boquiabiertos cuando el potro saltó la cerca con una facilidad asombrosa y se detuvo frente a don Aurelio, inclinando su enorme cabeza hasta que su frente quedó a la altura del pecho del hombre. Lo que ocurrió entonces fue presenciado por más de una docena de personas y quedó registrado en las cámaras de vigilancia que monitoreaban constantemente a Milagro. La marca dorada en la frente del potro comenzó a brillar con una luz suave pero intensa, y don Aurelio, que había cerrado los ojos por el dolor, los abrió de golpe con una expresión de absoluto asombro. El color volvió a sus mejillas, su respiración se estabilizó, y cuando se puso de pie unos segundos después, lo hizo con una agilidad que no había tenido en años. «¿Qué me has hecho?», preguntó don Aurelio mirando a Milagro con lágrimas en los ojos. El potro simplemente lo observó con aquellos ojos azules infinitos y emitió un sonido suave, casi como un ronroneo. La doctora Villanueva, que había corrido desde el laboratorio improvisado al escuchar el alboroto, se detuvo en seco al ver la escena. «Don Aurelio, necesitamos hacerle un examen médico inmediatamente», dijo con voz urgente. «Lo que acaba de ocurrir no tiene explicación científica». El anciano negó con la cabeza, sin apartar la mirada de Milagro. «Hay cosas que la ciencia no puede explicar, doctora, y tal vez no debería intentarlo». Durante los días siguientes, la salud de don Aurelio experimentó una mejoría que los médicos solo podían describir como milagrosa. Las pruebas mostraban que su corazón, que había estado debilitándose progresivamente, ahora funcionaba con la eficiencia de alguien 30 años más joven. Su energía había regresado, su tos había desaparecido
y la claridad de su mente era más aguda que nunca. Los científicos que estudiaban a Milagro añadieron un nuevo capítulo a sus investigaciones: las aparentes propiedades curativas del animal. La noticia se filtró inevitablemente, y pronto la hacienda Los Álamos se vio asediada por personas desesperadas que buscaban curas para sus enfermedades. Llegaban desde todos los rincones del país, algunos en sillas de ruedas, otros cargando a niños enfermos en sus brazos, todos con la esperanza de que el potro milagroso pudiera hacer por ellos lo que había hecho por don Aurelio. El anciano, abrumado por la situación, tuvo que tomar decisiones difíciles sobre cómo manejar aquella avalancha de sufrimiento humano que llegaba hasta las puertas de su hogar. Don Aurelio pasó muchas noches en vela reflexionando sobre el dilema que enfrentaba. Por un lado, su corazón se rompía al ver a tantas personas sufriendo, implorando por una oportunidad de ser tocados por milagro. Por otro, sabía que no podía convertir a su potro en una máquina de sanación, exponiéndolo a un flujo interminable de extraños que solo lo veían como un medio para un fin. Después de largas conversaciones con la doctora Villanueva y el doctor Estrada, tomó una decisión que intentaba equilibrar la compasión con la protección. Cada domingo, durante 2 horas por la mañana, don Aurelio permitiría que un pequeño grupo de personas seleccionadas entrara a la hacienda para ver a Milagro. No prometía curaciones ni milagros, solo la oportunidad de estar en presencia del animal. Algunos se irían decepcionados, otros experimentarían mejorías que la ciencia no podría explicar, pero todos serían tratados con dignidad y respeto. Milagro, por su parte, parecía entender intuitivamente quiénes necesitaban su ayuda más urgentemente, acercándose a ciertas personas mientras ignoraba a otras con una selectividad que nadie lograba comprender. Los meses se convirtieron en años, y la hacienda Los Álamos se transformó en un lugar de peregrinación silenciosa. No había carteles ni publicidad, no se cobraba entrada ni se hacían promesas. Simplemente corría la voz entre quienes habían sido tocados por la gracia de Milagro, y estos compartían la información con quienes creían que podrían beneficiarse. La doctora Villanueva continuó sus investigaciones, publicando artículos que revolucionaron el campo de la genética sin jamás revelar la ubicación exacta de la hacienda. El misterio del origen de Milagro seguía sin resolverse, pero ella había llegado a aceptar que algunas preguntas estaban destinadas a permanecer sin respuesta. Emperatriz, la yegua gigante que había dado a luz a lo imposible, vivió sus últimos años rodeada de amor y cuidados. Nunca volvió a quedar preñada, como si su propósito en la vida hubiera sido cumplido aquella noche tormentosa de octubre. Pasaba sus días pastando tranquilamente junto a Aurora, quien había crecido hasta convertirse en una yegua hermosa, aunque completamente normal. Milagro permanecía cerca de su madre siempre, como si entendiera que ella había sacrificado mucho para traerlo al mundo. Cuando Emperatriz finalmente cerró los ojos por última vez, una tarde de primavera cuando los campos estaban cubiertos de flores silvestres, Milagro permaneció junto a su cuerpo durante 3 días sin moverse, sin comer, velando a la criatura que le había dado la vida. Don Aurelio, cuya salud se había mantenido extraordinariamente robusta desde aquel día en que Milagro lo había sanado, sostuvo la cabeza de Emperatriz mientras ella partía. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras le agradecía por todo lo que había significado para él, por la compañía en sus años de soledad, por el regalo imposible que había traído al mundo. «Gracias, mi reina», susurraba una y otra vez. «Gracias por todo». La yegua fue enterrada en una colina desde donde se podía ver toda la hacienda, y don Aurelio ordenó que se plantara un árbol de jacaranda junto a su tumba,
para que cada primavera las flores moradas honraran su memoria. Los años continuaron pasando con su ritmo inexorable. Don Aurelio celebró su 80º cumpleaños rodeado de la familia que había construido en Los Álamos. Martín el capataz, Lucía, que se había convertido en una veterinaria consumada, los trabajadores que habían permanecido leales a pesar de todo, y los científicos que habían llegado como extraños y se habían quedado como amigos. La doctora Villanueva dio un discurso emotivo sobre cómo conocer a don Aurelio, y a Milagro había cambiado su perspectiva sobre lo que era posible en el universo. El doctor Estrada levantó su copa por la yegua gigante que había iniciado todo, y todos brindaron con lágrimas en los ojos. Milagro, que para entonces había alcanzado proporciones verdaderamente monumentales, observaba la celebración desde el corral con aquella mirada serena que tanto lo caracterizaba. A sus 10 años, seguía siendo una criatura de belleza sobrenatural, su pelaje blanco tan resplandeciente como el día en que nació, su marca dorada brillando con la misma intensidad misteriosa. Nadie sabía cuánto tiempo viviría, si envejecería como un caballo normal, o si su naturaleza única le otorgaría una longevidad excepcional. Pero a don Aurelio esas preguntas ya no le preocupaban. Había aprendido a vivir en el presente, a agradecer cada día que podía caminar hasta el establo y sentarse junto a las criaturas que amaba. Una noche, mientras el anciano descansaba en su porche mirando las estrellas, Milagro caminó hasta él y se echó a su lado como un perro gigante, buscando la compañía de su amo. Don Aurelio acarició su crin blanca y suspiró con profunda satisfacción. «¿Sabes algo, Milagro?», dijo en voz baja. «Toda mi vida pensé que sabía cómo funcionaba el mundo. Pensé que entendía los límites de lo posible. Pero tú me enseñaste que los milagros existen, que hay fuerzas en este universo que trascienden nuestra comprensión. Y por eso, por recordarme que la maravilla aún es posible, te estaré eternamente agradecido». El potro levantó su cabeza y la apoyó suavemente sobre el hombro del anciano, y juntos contemplaron el cielo nocturno, donde millones de estrellas brillaban como promesas de misterios aún por descubrir. En algún lugar entre esas luces distantes, pensó don Aurelio, quizás existían las respuestas a todas las preguntas que Milagro había despertado. Pero por ahora, en este momento perfecto de paz y conexión, las respuestas no importaban. Lo único que importaba era el amor.